martes, ¿en quién tiene la razón? No pudo más. El congresista Edwin Donaire se quebró durante su presentación ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria por el caso Gasolinazo. No puedo dejar de agradecer a todos mis allegados y aún desconocidos que confían en mi inocencia, y a mi familia, que día a día han soportado y acompañado esta agonía en estos largos 12 años aciagos, en un proceso tedioso, engorroso y costoso. He escuchado tras la puerta el susurro de sus lamentos en la oscuridad de noches de desvelo, y me he percatado que han disimulado sus lágrimas que me partían el alma. Además, hoy se cumplen 27 años del autogolpe de Alberto Fujimori y también lavado de activos en partidos políticos. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, soy Omar Mariluz, les voy a acompañar en ¿Quién tiene la razón? Hoy viernes 5 de abril y vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la situación legal de Keiko Fujimori. Tiene que ver, por ejemplo, ya el 26 de abril resolverse justamente la casación que ha presentado en el Poder Judicial, que entiendo es la última etapa que tiene en el Poder Judicial mismo. De ahí le quedaría el Tribunal Constitucional. Pero también hay que hablar de la situación legal del expresidente Ollanta y la señora Nadine Heredia, porque entiendo que el Poder Judicial, digamos, quiere incluir, ojo acá, al Partido Nacionalista como parte de la investigación por lavado de activos. Para analizar ese y otros temas estamos con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado, entiendo, del expresidente Ollanta. Es correcto. Perfecto. Y de la esposa. En principio, muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Pedraza. Y quería que me explique un poco la situación legal del expresidente Humala y la señora Nadine Heredia, y sobre todo esta figura de incluir al partido en sí, al Partido Nacionalista, como parte de la investigación. ¿Esto es usual? ¿Es habitual que se incluya a un partido? Porque entiendo que un partido es una persona jurídica. A ver, comencemos por lo segundo. Lo que ha ocurrido hace 3 días exactamente es que la Sala Penal Superior ha confirmado una decisión del juez Concepción Carhuancho que dispuso la incorporación del Partido Nacionalista como una persona jurídica investigada. Esto que supone que ante la eventualidad de una condena, el partido puede ser pasible también de medidas accesorias como consecuencia de esa sentencia. Eso puede a su vez suponer que el juez puede disponer cierre de sus locales de manera total o parcial, suspender sus actividades políticas o, lo más extremo, puede disponer la disolución del partido político. Porque y con riesgo de equivocarme, ¿no? Bajo la tesis fiscal, entiendo, el Partido Nacionalista fue una fachada para lavar el dinero que ingresaba, digamos, por aportes, en este caso de Venezuela y en este caso de la constructora brasileña Odebrecht, que dijo que había entregado 3 millones. ¿Es la tesis fiscal o me estoy equivocando? Sí, se trata de esa hipótesis absurda, porque el gasto de campaña no es propiamente una forma de lavado. El lavado, de manera en el mundo, en las normas internacionales incluido, supone que alguien recibe un dinero ilegal, lo mete en el mercado legal, lo convierte en bienes legales, aunque a menor costo, y luego hay un retorno. Si hay un gasto para fines político-partidarios de campaña, obviamente no hay ningún retorno. Entonces, ese último tramo, que es fundamental en un tema de lavado, no existe en la hipótesis de la Fiscalía. Claro, para el fiscal maximalista supone que el gasto de partido pueda ser una forma de lavado, pero choca con algo elemental, reitero. Es que el lavador convierte el dinero sucio en limpio, aunque del 100% recupera un 50-60%, pero ese 50 o 60% tiene que retornar al titular del dinero sucio. En este caso no existe, pero lo más elemental es en esta hipótesis. Nosotros afirmamos que un partido político, primero, tiene un fin constitucional, permite la participación política de los ciudadanos, está hecha para buscar el poder.
En cambio, una empresa privada no. Y el artículo 105 del Código Penal, que es lo que pretenden aplicar los jueces, está diseñado para una persona jurídica de derecho privado. Es decir, para una empresa, para una fundación, una cooperativa, un comité. Y un partido político, lo dice la ley de partidos políticos, tiene personalidad de derecho público. Por tanto, no se puede aplicar. A hacer analogía entre una empresa y un partido político es una barbaridad constitucional que lamentablemente la Sala Penal Nacional no hizo un examen de la entrada constitucional. Ha dicho la Sala, la norma no distingue entre empresa y partido y por tanto meten en los partidos. Ya, claro, pero para digamos, entender dónde está esa última etapa de la cadena que el fiscal, digamos, establece justamente para decir que en este caso y en el, ojo, y en el de otros, ¿sabes? Porque acá estamos hablando de que están metidos todos, casi todos los políticos que recibieron financiamiento de campaña, y hay que recordar que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht dijeron que se le dio plata a todo el mundo por el tema de Odebrecht. Así que yo entiendo y me baso, digamos, en la frase que mencionó el propio juez Richard Concepción Carguancho cuando le dio los 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori. Y él decía, bueno, no hay lonche gratis. No hay lonche gratis, y él establecía, digamos, recogiendo la tesis del fiscal en ese momento, que en este caso la constructora brasileña dio financiamiento de campaña a los partidos políticos, en este caso a Fuerza Popular, porque esperaba pues un retorno, y que el retorno vuelva a través de las obras públicas. Bien, pero esa afirmación del juez Concepción Carguancho sin duda es irresponsable, porque si hay o no lonche gratis, eso lo tiene que probar. Él, en el contexto de una prisión preventiva, tendría que limitarse a valorar si hay razones o no para una prisión preventiva. La especulación, si hay lonche gratis o no, es eso, una especulación y algo que jamás un juez tendría que hacer. En nuestro caso, hemos siempre afirmado que nunca se recibió el dinero de Odebrecht, de la empresa, a pesar de lo afirmado por Barata, y por tanto no hay lonche gratis. El hecho concreto es que en este momento mis patrocinados solo están imputados por un tema concreto, un aporte, supuesto aporte para campaña política. No hay ninguna investigación vinculada a un asunto de corrupción, nada del dinero que ellos han señalado tiene relación con un contrato, una adenda, el manejo de recursos públicos, y por tanto hay que distinguir con mucha claridad los temas vinculados con corrupción. Odebrecht pagó por una obra, una adenda, un adicional, y con aquello que ellos han dicho desde el primer momento. Se trata de un aporte para campaña. Entonces, yo quiero volver un instante al tema anterior. De los partidos políticos. Es muy grave que en nuestro país un juez ordinario pueda tener la capacidad de disolver un partido político, porque la ley... ¿Es la consecuencia, digamos, de incluir en la investigación? Es que el artículo 105, en sus 5 incisos, establecen qué medidas el juez podría aplicar, desde la suspensión temporal hasta la disolución. Pero además el artículo 105 del Código Penal es taxativo. Esas medidas solo se pueden aplicar a las asociaciones, cooperativas, fundaciones y comités. Lo dice literalmente en 3 ocasiones por lo menos. A ver, pero ¿por qué incluir, y eso es lo que no me hace, digamos, lógica, por qué incluir al partido político como tal, como institución, y no incluir, digamos, a los tesoreros, a los contadores, es decir, a las personas que tenían, digamos, cargos claves en el momento, digamos, que se dio estos supuestos aportes de campaña de parte de la constructora Odebrecht? ¿Por qué no ir hacia las personas que dieron, digamos, estas actividades? Es una buena entrada. Y no al partido, ¿no? Esa es una buena entrada, Omar, porque las personas ya están siendo investigadas desde hace 6 años y en este último tramo cumplimos 3, de manera tal que sus dirigentes están siendo investigados y hemos colaborado. ¿Qué es lo que se busca incluyendo al partido? Es lo que no entiendo. Mi impresión es que como consecuencia de esa avalancha de presión política el año 2015-2016, esto es una consecuencia, pretenden cerrar el paso al nacionalismo en su postulación eventualmente el 2021, pero yo diría... ¿Usted cree que hay una motivación política? A mí no me queda la menor duda, digamos, es una consecuencia, yo diría, de esa enorme ola del 2015 en la que estábamos solitos con esa imputación, ahora estamos todos los partidos políticos prácticamente, no se dieron cuenta que lo que podría haber... ¿Motivación política de quién, doctor Pedraza? Si todo el mundo está en el mismo saco en este momento, a nadie le conviene que el Partido Nacionalista lo incluyan como parte de la investigación. Hoy, pero el 2015 que esto comienza, estábamos solos. ¿Y quién promovió la investigación?
el aprismo, el fujimorismo, señalando con el dedo acusador, teniendo un enorme techo de vidrio. Y hoy estamos viendo que todos los partidos tienen una... Claro, pero lo que yo le pregunto es de quién sería esa motivación política o ese afán político de supuestamente cerrarle el camino al nacionalismo al 2021. Si insisto, es decir, el APRA está en la misma situación, el fujimorismo está en la misma situación, Peruanos por el Cambio, recuerde que Barata también dijo que le entregó ahí su parte a Peruanos por el Cambio. Lo han entregado a todos, aparentemente, eso por lo menos dice. Yo he estado en la declaración de Marcelo Odebrecht y le ha dicho que era política de la empresa aportar para las campañas políticas, especialmente de aquellos que encabezaban las encuestas, por X razones. Lo real es que si un juez puede cerrar un partido político, pone en riesgo, yo diría, la democracia. Y algo muy grave, la ley de partidos políticos ya establece un mecanismo para la disolución de un partido. Y el mecanismo es denuncia del fiscal de la Nación y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Y por qué razón se disuelve un partido? Porque sus postulados, sus acciones contravienen la Constitución, porque promueve terrorismo, porque promueve narcotráfico. Es taxativo. Entonces, ¿de dónde saca la Sala Penal Nacional que un juez ordinario puede cerrar un partido político? Eso me parece sumamente grave. Perfecto. Se une a esta mesa de análisis el doctor Mario Amoretti también para comentar sobre este tema de incluir el Partido Nacionalista dentro de la investigación por lavado de activos. Y esto es representativo e importante porque, insisto, este es un caso emblemático. El caso Humala Heredia es un caso emblemático que probablemente esa ruta sigan las demás investigaciones al fujimorismo, al APRA, Peruanos por el Cambio, a todos los partidos que recibieron de alguna manera financiamiento de campaña y no fue declarado. Doctora Moretti, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y en principio, ¿es correcto, es constitucional, es legal esta inclusión de un partido en una investigación? Ni es correcto ni es legal, porque la Constitución es bien clara. En materia penal, la ley debe ser expresa e inequívoca. Si ya tenemos nosotros en el artículo 105 del Código Penal que solamente puede clausurarse, disolverse a las fundaciones, a las asociaciones, a las cooperativas y a las empresas. No, en ningún inciso señala partidos políticos. Se dice que por analogía, perdón, en materia penal la analogía no funciona. Por eso que justamente en la Constitución tenemos que toda ley tiene que ser expresa e inequívoca para que no quede ninguna duda respecto a quiénes se le va a imponer una sanción o a quiénes se le va a aplicar una sanción como una medida accesoria, como en este caso. ¿Qué riesgos acarrea esto? ¿Judicializar la política a un nivel mucho más extremo del que ya está judicializada? Sí, pero si se quiere judicializar hay que por lo menos observar lo que dice la ley. Ajá. Si no tenemos nosotros, por parte del Poder Judicial, respecto a que se va a considerar a alguien como responsable penalmente o como tercero civil responsable, y si la ley no lo considera así, el problema es muy grave. Porque aquí se nos puede aplicar bajo este pretexto o bajo este sustento que nos priven de libertad. Cuidado, la cosa es, no solamente es ilegal e incorrecta, sino el riesgo que estamos corriendo todos y cada uno de las personas. Si ya tenemos problemas con las prisiones preventivas, en la que se está exagerando, no se respeta lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Aquí hay que pedirle a los jueces que verdaderamente cumplan a cabalidad lo que señala expresamente la ley y sobre todo la Constitución. Ese es un buen punto y permite, digamos, hacer un paralelo con dos temas que son sumamente similares. Ayer lo comentábamos en este programa, ¿no? El futuro que va a enfrentar Keiko Fujimori, su futuro se define el 26 de abril. Vamos a ver qué resuelve también ahí el Poder Judicial. Sin embargo, estamos hablando de casos similares con el del expresidente Humala, porque es financiamiento de campaña que para la Fiscalía constituye lavado de activos. Para usted, doctora Moretti, financiar, no declarar fondos de campaña, ¿es lavado de activos? Sobre todo porque hasta ahora, y la mejor evidencia de que esta tipicidad en lo que respecta a considerar la recepción de dinero por los partidos políticos o por las agremiaciones no constituyen delito de lavado de activos, es porque hasta el momento el Congreso no ha podido legislar. Las aportaciones a los partidos políticos, a las agrupaciones, no constituyen delito. Podrán constituir en todo caso un delito de defraudación tributaria. Recibí 300, invertí 100,
Bueno, tengo que dar cuenta de los ciertos. El que se llegue y diga, no, es que el lavado de activos es una pena mayor. Perdón, pero aquí no tenemos nosotros que tomar como sustento la pena mayor, sino lo que verdaderamente señala la ley. Y justamente en la tipicidad, ¿qué significa la tipicidad? Es la adecuación de un acto, una conducta en un artículo del Código Penal. Si no estaba, y no está hasta la fecha, el reprimir penalmente a aquel que reciba fondos para las elecciones como delito, ¿cómo podemos tipificarlo? Pese a que esos fondos, insisto, por ejemplo, hayan provenido de la Caja 2, según las propias declaraciones de Jorge Barata, un fondo que era para pagar, digamos, coimas, una caja de donde venían los fondos de carácter ilícito, ¿eso no podría, digamos, generar o constituir lavado o un delito acá en Perú? En la Caja 2, ¿desde cuándo se conoce? No, claro, eso es reciente, ¿no? A partir de las declaraciones de... Sí. ¿Qué es lo que dice la ley de lavado de activos? El que presuma, el que conozca. Si no había un conocimiento de tal o cual miembro de un partido político o de una agrupación, y tampoco yo puedo sospechar en aquel entonces, y no estoy asumiendo defensa de nadie, sino haciendo una precisión desde el punto de vista penal. Si yo no tengo la presunción, no tengo la sospecha de que Odebrecht está involucrado en actos ilícitos, Odebrecht era considerado como una empresa multinacional de gran prestigio, ¿cómo podría yo suponer de que verdaderamente eso provenía de algo ilícito? Que ahora se sepa, y es otra cosa. Claro, sin embargo, insisto ya el doctor Pedraza, no yendo al tema de fondo, ok, legalmente, y esto se ha cuestionado mucho, si, digamos, el financiamiento constituye o no lavado de activos, ok, puede no constituir lavado de activos, pero vamos, si una empresa del tamaño de una constructora como Odebrecht decide financiarte con $3 millones, como es lo que ha dicho Jorge Barata, que entregó esa plata incluso en el departamento de Armendáriz y conoce todos los detalles, ya ha contado todos los detalles y va a seguir contándolo en las siguientes declaraciones que dé. Ok, lava la plata para algo, lava la plata justamente para capturar de alguna manera el poder político, para estar cerca al poder político y tener cierto nivel de influencias. A ver, pero en la tesis fiscal, Marcelo Odebrecht dice que el ministro Palocci, representante de Lula, le pidió un aporte por razones ideológicas al nacionalismo, ¿correcto? Entonces, desde siempre, ¿para qué le dieron el dinero supuestamente al nacionalismo? Para campaña política. Un lavador de dinero no da dinero para campaña. Dice, toma dinero, conviértelo en activos, guárdalo y algún día me lo retornas. Ese es lavado de activos. ¿De dónde entonces, cuándo, en qué momento la empresa Odebrecht o algún funcionario le entregó dinero al nacionalismo para que lo conviertan en activos, para que lo conserven, para que lo transformen, para que lo metan al sistema financiero y algún día lo puedan retornar? Ese es el típico lavado. Deme unos segundos, doctor Pedraza, vamos a conectarnos con la señal de Justicia TV porque vamos a la audiencia de Mar Vito. Ahí está la abogada de Keiko Fujimori. Ellos la han actuado, muchos de ellos han actuado. Y de eso, de todos los 13 tomos que usted tiene, solo así pertenece al señor Mar Vito Villanela, señor magistrado. Nosotros respetamos la decisión de reprogramar. Nos hubiera gustado, veníamos preparados para exponer y refutar la argumentación de la señora fiscal que hizo el día de hoy en la mañana. Entendemos que en todo caso el martes, como correspondería, solamente absolvería las preguntas que usted le haría y nada más, y ya nos daría paso a nosotros a exponer nuestro pedido y ya que se resuelva prontamente esta situación, porque como usted bien lo dijo en la mañana, este requerimiento data de hace 5 meses, fue declarado nulo por la sala. Entonces, la situación de inseguridad que se encuentra jurídica de mi patrocinado, de seguir sujeto a, digamos, por respeto, en este caso, más allá que no tiene ninguna medida, siempre respetuoso de la ley, le hace de que no pueda, digamos, ejercer libremente el derecho al libre tránsito. Entonces sí merecemos un pronunciamiento. Por eso le decía yo, este no es un caso nuevo. Los señores fiscales, a quienes respeto mucho y participamos en muchas diligencias desde hace muchos años, no son nuevos, conocen este caso. Tanto conocen que interrogan en este caso, han llevado audiencias en este caso, diligencias en este caso. Si yo no hubiera estado hoy día presente, ponían al defensor público, señor magistrado. Entonces, nosotros respetamos su decisión. Vamos a estar aquí el día martes a las 3 de la tarde, pero solamente esta defensa quería dejar constancia explícita de que a pesar
que ya, en este caso, no hay indefensión, pero el Ministerio Público ya agotó, ya hizo, va a responder sus preguntas. Los señores aquí fiscales, aquí presentes, tenían plena capacidad, considero yo, al menos así los he visto actuar en otras oportunidades, plenamente capacitados para responder cualquier pregunta que usted le hubiera hecho. Claro, es que se asume de que yo tengo conocimiento de todo el proceso y no es así. No es así. O sea, yo no conozco absolutamente nada de este expediente más de lo que cualquier ciudadano común y corriente puede conocer por los medios periodísticos, eso es todo, ¿no? Porque uno así pues se informa y como juez debo estar informado hasta de la realidad nacional. Pero nada más, o sea, no he visto el expediente, por eso de que trato de nutrirme de toda la información para poder resolver. Yo soy enemigo número 1 de estar postergando audiencias, porque si fuera hoy día, mañana, de acá a una semana, de acá a un mes, la voy a hacer, y eso quita la posibilidad de que señale otra audiencia, quitando espacio y perdiendo celeridad en los procesos. Yo soy enemigo, pero ante una circunstancia también así, o sea, es atendible, ¿no? Seamos un poco permisibles también, el despacho lo está entendiendo, la Fiscalía tiene múltiples funciones, así como el Poder Judicial, entendemos que la defensa, pero no pasará pues de este día, que es una postergación que es a pedido del Ministerio Público. Muy bien. Entonces, dejando constancia de todo ello, se está otorgando una copia a la defensa. ¿Ha recibido, doctora? No, me gustaría copia del escrito y el sustento de que da lugar a las diligencias que está actuándose en este momento. Por eso, sustentará... Doctora, nosotros ya hemos dado a conocer... Bueno, esta es la audiencia donde se está evaluando el pedido de impedimento de salida contra Mar Vito, el esposo de Keiko Fujimori, impedimento de salida del país. La audiencia se ha reprogramado para el martes 9 a las 3 de la tarde para que se defina justamente el futuro de Mar Vito. ¿Se puede dar, digamos, esos tiempos? ¿En qué tiempo se debería definir esto? El 12 de abril ya le habían dado, digamos, esto había sido resuelto, han vuelto a apelar... ¿Qué es lo que sucede en estos últimos tiempos en la que no se respetan los plazos? Vimos en el caso de Keiko, y esto lo hablo desde el punto de vista procesal penal, el Código Procesal Penal señala expresamente que iniciada la audiencia, concluyeron los alegatos e inmediatamente el juez resuelve. Pero aquí se convocaron a 8 o 10 procesados, entonces debió terminar con todos. Y después de terminar esa audiencia, leer el resultado, dar la resolución correspondiente. Aquí, ¿qué es lo que hizo el juez? El juez la fue suspendiendo y resolviendo de cada procesado a partir de Keiko Fujimori. Eso, en realidad, aquí no defiendo a Keiko, no defiendo a nadie, sino simplemente hablo desde el punto de vista procesal. Hay algunos que han manifestado que la ley no lo prohíbe. No, en materia procesal las leyes son de orden público y de estricto cumplimiento. Y desgraciadamente aquí no se cumple. Y aquí vemos que el fiscal pide una postergación. Si esto debió resolverse hoy, porque había sido alarmado. Ahora, como dice el juez, yo no soy amigo de postergar ni dilatar, porque eso va en contra de la celeridad procesal, pero a pedido del fiscal. ¿Para qué y por qué pide la postergación? Si él hizo su alegato correspondiente, la abogada también, aquí no queda sino dictar la resolución. No sé qué más va a agregar el fiscal, pero ya el juez accedió para postergar y dictar la resolución el día martes. Bueno, y en caso de dilaciones, digamos, entiendo que la pareja Humala Heredia también sabe bastante, ¿no? Porque ya ha pasado bastante tiempo y hasta el momento, efectivamente, sobre ese caso no hay acusación fiscal, y era una de las cosas que se criticaba constantemente a la Fiscalía, es decir, que hayan estado, digamos, con una prisión preventiva que fue revocada por el Tribunal Constitucional, pero que a la fecha, y se había dicho que a fin de año se presentaba, la Fiscalía no ha presentado la acusación fiscal. ¿A qué se debe esto? A ver, en nuestro caso, desde la fecha en que se dictó la prisión preventiva, el fiscal Vela repitió N veces y luego lo ha reiterado, que el caso estaba cerrado, que faltaba muy poquito para cerrarlo. Estamos hablando de hace casi año y medio. Sin embargo, vemos que las diligencias han continuado. ¿Por qué no la cierran ahora? ¿Por qué no acusan? Bueno, el fiscal ha cerrado el 2 de febrero la investigación, han pasado 2 meses. La explicación que nos han dado es que han descubierto en el expediente un fallo en el foliado.
que están arreglando el expediente, y ese refoliado de más de 165 tomos está tomando algo de tiempo. Nosotros hemos pedido al fiscal que pues nos dé un plazo razonable desde cuando ellos terminen el foliado para tomar conocimiento de los nuevos números del foliado, porque nosotros tenemos la obligación en la etapa intermedia de ofrecer pruebas, de citar documentos adecuadamente referidos en el expediente. Si eso no hacemos, no nos lo admiten. Entonces, proyectamos que a fin de mes probablemente esto ocurra, si es que el fiscal ya tiene listo el tema. Y ahora, digamos, ¿cuál sería el futuro de Keiko Fujimori, tomando en cuenta lo que hemos visto con la pareja Omala Heredia, insisto, casos muy similares, en este recurso de casación que se ha presentado y que se va a ver el 26 de abril? ¿Qué es lo más probable? ¿Que esto se resuelva en el Poder Judicial o que se tenga que acudir al Tribunal Constitucional, tal como lo hizo el expresidente Humala? Mi impresión es que la Suprema no se va a pronunciar sobre un tema así. En nuestro caso sí creemos que habían razones para una casación. Había que evaluar si un poder de dos papás otorgado para que sus hijos viajen era o no un elemento que vincule con el peligro procesal. Había que analizar una serie de hechos similares. Sin embargo, la Suprema no quiso pronunciarse. Yo creo que el tema de Keiko, como en nuestro, va a terminar en el Tribunal Constitucional. Va a salir libre. En el TC. Yo tengo esa impresión. Claro, en el caso de Keiko hay algunos factores distintos a los nuestros vinculados con la obstrucción. No conozco a fondo el tema, pero yo soy partidario siempre de que las prisiones preventivas tienen que ser excepcionalísimas y, por tanto, en el futuro auguro una libertad. Antes de concluir esto, quería un comentario sobre lo que ha tuiteado el alcalde de La Victoria, George Forsyth. Realmente una situación preocupante. A ver si podemos ver. Ahí está justamente el tuit de George Forsyth. Ya nos han informado que han llegado 2 sicarios del norte debido al operativo en el mercado de frutas y hemos declarado ante la policía. Un dato más, los 8 detenidos que ya fueron liberados, quiero que esto sea de conocimiento público. Él está advirtiendo que su vida está en peligro. George Forsyth realmente está pisando callos y lamentablemente la policía detiene a estos delincuentes. Están viniendo otros 2 sicarios más. ¿Qué pasa en el Ministerio Público? ¿Qué pasa con el sistema de justicia, doctora Moretti, que deje en libertad a gente así y, digamos, en el contexto y en el escenario donde se está dando? Forsyth se está metiendo y se está luchando contra bandas criminales. Bueno, es lamentable lo que sucede con algunos fiscales y algunos jueces. No respeto a que la sociedad se sienta protegida frente a avesados delincuentes. Aquí estamos frente a sicarios. Pero, sin embargo, alguien que interviene en una legítima defensa va a la cárcel. y quienes en este caso son delincuentes proletariados a su casa. Entonces ya es conveniente de que en estos momentos no el órgano de control interno del Ministerio Público, del Poder Judicial, intervenga a investigarlos, denunciarlos por prevaricato, porque mientras que no se denuncie a un fiscal o a un mal juez, vamos a seguir en la misma. Bueno, esto es lamentable, muy preocupante. Y eso nos dice, doctor Pedraza, que todavía dentro del sistema de justicia, pese a todo lo que hemos visto el año pasado con estos audios del escándalo, ¿no?, donde hablábamos de los hermanitos, eso nos dice que todavía es un sistema podrido, o sea, es un sistema que está lejos de cambiar, más allá de que se reformule una nueva junta de connotados para elegir a jueces y fiscales. En realidad no se ha hecho absolutamente nada salvo afectar a los hermanitos, que son personas contadas con los dedos. Creo que en el tema de La Victoria hay un tema vital. Hay un problema vinculado con los informales y una estructura que se intenta montarse sobre los informales, que es una estructura delictiva, sin la menor duda. Aquellos que trafican con la venta de espacios, el parqueo, las licencias, etcétera, explotan a los informales. Creo que desde el Estado se tiene que diferenciar el tratamiento de los informales, que son trabajadores, a quien hay que buscarle un lugar donde ejerza su actividad laboral. Y otra cosa diferente es el combate frontal, que lo está haciendo muy bien, con mucha valentía el alcalde de Forsyth, a esa estructura criminal. Yo espero que el sector interior, estoy seguro así va a ser, le brinde una adecuada protección, porque este alcalde se puso los pantalones y está haciendo lo que creo que todos saludamos. Vamos, muchas gracias a ambos. Rápidamente tenemos que ir a Justicia TV, porque no, a nuestra señal, declara la abogada de Keiko Fujimori. Nosotros, en primer lugar, como ustedes lo han visto, habíamos
venido en la mañana, nos citaron a las 7, venimos preparados con todas las pruebas ya están y nos llama lamentablemente, poderosamente la atención que un equipo de fiscales que se dice preparado, que se dice calificado, que se dice de primera, no son 2 fiscales, es un equipo que cuenta con docenas de fiscales y asistentes y que el día de hoy, porque una de ellas no ha venido, no se continúa. Entonces, nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales, vamos a venir el día martes, vamos a presentar nuestra argumentación. Consideramos desde luego que el pedido de la Fiscalía, ustedes lo han escuchado en la mañana, no hay sustento, no hay prueba, no han sido capaces de articular mínimamente una imputación en contra de Mar. Entonces sí, sin duda alguna, lo que nosotros vamos a sustentar el martes y esperamos es que este pedido de la Fiscalía sea rechazado como corresponde. Y la segunda vez que enfrentamos este pedido y estamos esperando eso. Pero usted había indicado de que ellos ya habían tenido el tiempo suficiente para poder sustentarlo durante la mañana. Este caso, recuerden ustedes, este requerimiento se presentó el 13 de noviembre del 2018, hace más de 5 años. Los fiscales conocen este caso hace más de 3 años. No son fiscales nuevos, son fiscales que se dicen calificados. Entonces, en verdad, sí me preocupa y esperemos que este tipo de prácticas que no consideramos correctas de parte de la Fiscalía se vuelvan a repetir. Respetamos las decisiones judiciales, como siempre. Mar está aquí, vamos a seguir viniendo porque no tememos nada. Consideramos que tenemos la razón y consideramos que este caso se tiene que archivar prontamente. Gracias. ¿Usted siente que puede haber algún tipo de interferencia con respecto a la decisión tomada ahora por el pueblo? Lo que yo pido es que no sea la Fiscalía la que en este caso esté obstaculizando un pronunciamiento por la libertad plena del señor Marbito Vilanela y de todos los casos. Muchas veces se dice que es la defensa la que obstaculiza. ¿Quién está obstaculizando ahora? Entonces, es un llamado de atención que también nosotros hacemos. El Ministerio Público fue que se debía diligencias con colaboradores eficaces. ¿Usted cree que sean colaboradores eficaces respecto al tema que venía sustentando? Respecto al señor Marbito Vilanela, no haya hecho imputado sólido. En verdad, eso para nosotros no tiene preocupación. Ninguna imputación es sólida, no existe imputación en contra de él. Sí lamentamos porque se dice que son un equipo de fiscales. Si yo hubiera faltado, la audiencia la ponían con un defensor público y eso no puede ser posible. Son varios fiscales, estamos hablando de docenas de fiscales y que por uno no esté, la audiencia no se lleva a cabo, lamentamos. Pero respetamos las decisiones judiciales, respetamos eso y vamos a estar el día martes acá. Hay una resolución de nulidad de impedimento de salida en mi favor. He venido aquí la tercera vez y voy a venir una cuarta vez ahora. Y para venir 4 veces ya estoy dispuesto, pero no vamos a permitir ese tipo de abusos y de este tipo de solicitudes de parte de la Fiscalía, y no vamos a permitir que la Fiscalía nos niegue el derecho de defensa. Voy a mostrar las pruebas, hay cientos, miles de pruebas en mi favor. La documentación es irrefutable de mi inocencia. El día martes vamos a demostrarlo nuevamente. Muchas gracias. Bien, entonces son las palabras del señor Marbito, quien ha asistido a esta audiencia que se ha retomado a las 7 en punto de la noche, acompañado de su abogada Juliana Loza. Ellos llegaron 10 minutos antes de que se pueda retomar esta audiencia. Y pues el juez Víctor Zúñiga ha tomado esta decisión de retomar esta audiencia el martes 9 de abril a las 3 de la tarde. Omar. Muchas gracias, Carlos, por esta información que nos traes desde la audiencia donde se veía el caso de Marbito Vilanela, esposo de Keiko Fujimori. Se va a retomar todavía el próximo martes 9 a las 3 de la tarde. Y nuevamente muchas gracias a mis dos invitados. Gracias, Omar. Y volvemos con otro tema. No se vaya porque después de la pausa hablaremos del 5 de abril de 1992. Ya han pasado 27 años. Así que vamos a analizar cuánto ha cambiado el país y las instituciones desde ese golpe.
¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un vuelo, no quiere encontrar solo un vuelo, quiere encontrar un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que si Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz ahí. Por eso, Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar, vivir viajando. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Esta noche a las 9, nada está dicho. Ante la negativa del RENIEC de oficializar el matrimonio de Susel Paredes y su esposa Gracia María Aljovín, el Poder Judicial reconoció en primera instancia esta unión. En vivo, la gerenta de fiscalización de La Victoria nos cuenta sus siguientes pasos para que reconozcan sus derechos. Además, la ministra de Cultura, Ulla Holmquist, conversa sobre la sanción a una inmobiliaria por más de 7 millones de soles tras la destrucción de muros incas en el Cusco. A las 9 de la noche, nada está dicho, por RPP Televisión. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Decano del Colegio de Abogados. Entonces se va con justo título. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Este es mi colegio. Y usted no me dirige. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya, pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Mi compañero. ¿Qué se ha caído usted? No sea valiente. Suba, señor, suba. Suba al carro. Suba al carro. Bueno, ahí está justamente las imágenes, ¿no? Y debe recordar muy bien el doctor Raúl Ferrero, que era senador justamente en ese momento cuando se dio el golpe el 5 de abril de 1992, un día fatídico realmente para la democracia peruana, para las instituciones y para el país, porque lo que vino después de ahí realmente fueron años negros para el Perú si hablamos de instituciones, si hablamos de democracia. Estamos con el doctor Raúl Ferrero y el doctor Víctor García Toma, constitucionalista, para justamente hablar y recordar qué fue, digamos, del Perú de esa época y también cómo estamos en la coyuntura actual, ¿no? Qué tipo de instituciones tenemos después ya de 27 años. Así que lo primero que le pediría al doctor Ferrero es que nos cuente cómo fue y cómo vivió ese momento. Usted era senador de la República y muy valiente, lo vemos justamente en el video. ¿Cuál fue esa experiencia después de escuchar a Alberto Fujimori con digamos, esa frase de disolver? Bueno, primero fue la sorpresa, ¿no? La sorpresa fue absoluta. No había nada que hiciera pensar que esto iba a ocurrir, eso en primer lugar. En segundo lugar, lamentar una acción de este tipo del jefe de Estado, porque Fujimori no parecía un hombre como para este tipo de cosas. Yo creo que ha sido la influencia nefasta de Vladimiro Montesinos y el servicio de inteligencia que le fueron llenando la cabeza de este tipo de cosas, haciéndole creer que era más fácil gobernar solo que gobernar con un parlamento. Me parece que en el caso de Fujimori, y seguramente nos está escuchando, también
el presidente en ese momento no era un hombre que tuviera una base de historia política del Perú. No creo que él haya seguido el curso de historia política o lo hubiera seguido anteriormente el curso de historia política. Era un poco una persona que sorpresivamente llegó a la jefatura de Estado. Entonces no entendía seguramente bien cómo es este trabajo tan difícil en política, que es el reparto del poder en distintos poderes del Estado. Y cómo el Ejecutivo, desgraciadamente para el jefe del Ejecutivo y felizmente para el país, no puede hacer lo que le da la gana, depende de un parlamento. El argumento que dio Fujimori justamente era que el Congreso de esa época no le permitía gobernar, no le permitía impulsar las reformas económicas necesarias, no le permitía luchar contra el terrorismo, y es por eso que también mucha gente en su momento, digamos, aplaudió el cierre del Parlamento pese a todas las consecuencias negativas que eso trajo. Pero eso no es verdad, pues eso partía de una base falsa del señor Fujimori. Y se olvidaba algo fundamental. El Parlamento nuestro, siendo la época que yo estaba como senador, se le otorgaron facultades delegadas para legislar en los temas de más urgencia, en el tema económico, en el tema de la pacificación, en todos los temas que él pidió. Se dieron facultades delegadas, que la gente sabe, y quien nos está escuchando también, que al darle facultades delegadas para legislar, lo que está haciendo el Parlamento es diciendo al Ejecutivo, sí, claro, te doy por un periodo determinado la posibilidad de que tú legisles en las materias que tú consideres de más urgencia. Se le dieron esas facultades. No nos agradaba darlas, pero creímos que era necesario otorgarlas para que pudiera manejarse bien el país. En pacificación igual. En la lucha contra el terrorismo lo mismo. Es decir, se le dieron todas las facilidades posibles. El Fredemo no le hizo una oposición ni en el Senado ni en diputados, más allá de hacerle ver cuál era la realidad del país como la habíamos encontrado nosotros. No olvidemos que el año 90 toca iniciar un nuevo periodo después del primer gobierno de Alan García, que no había sido uno de los dos gobiernos el más acertado que tuvo, ¿no? Entonces nos tocó heredar esa situación política. Y Fujimori abusó de esto, pero sobre todo se dejó llevar por el servicio de inteligencia y en particular por Vladimiro Montesinos, que sabe Dios qué película le vendió a él, no sabemos cuál, pero fue una sorpresa total para nosotros. ¿Cuáles fueron, doctor García Toma, cuáles fueron las consecuencias, digamos, para las instituciones tras el golpe del 5 de abril, ¿no? ¿Cuán debilitadas quedaron y qué rezagos justamente de ese golpe de hace 27 años todavía podemos ver en la actualidad o ya eso ha quedado para la historia? No, las consecuencias del golpe del autogolpe del 5 de abril se mantienen. En primer lugar, Fujimori hizo la segunda parte de la obra que inició Velasco, que fue destruir el sistema de partidos políticos, deslegitimarlo, apartarlo del grado de legitimidad suficiente y necesaria de la ciudadanía. Esto no significa, por supuesto, desconocer de que los partidos pueden haber cometido errores, pero Fujimori inició una campaña fuerte contra el sistema de partidos, que es un elemento importante en la democracia porque es la herramienta que permite establecer el grado de representación entre la ciudadanía y el gobierno. En segundo lugar, es cierto que la corrupción no nació con el gobierno de Fujimori, pero es la primera vez en la historia en que se fomentó un gobierno corrupto institucionalizado. Es decir, no es que hubiesen corruptos, el gobierno en sí mismo era corrupto. En tercer lugar, en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso, así como hubo acierto, hubo también graves violaciones a los derechos humanos, y esto no es una opinión personal, esto ya hay resoluciones judiciales que consigna que hubo políticas de Estado dirigidas a exterminar o matar, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales. Muchas personas fueron indebidamente procesadas y condenadas, e incluso el propio gobierno de Fujimori inició la primera política de indultos, consciente de los graves errores que había generado. Y este mal ejemplo de Fujimori intentó ser repetido un año después en Guatemala con José Serrano Elías, que hizo un autogolpe
pero fracasó primero porque no tuvo un Vladimiro Montesinos, que es el verdadero artífice del autogolpe. En segundo lugar, porque hubo un tribunal constitucional que de manera curiosa emitió una sentencia sin proceso en la cual señalaba de que el gobierno se había puesto al margen de la Constitución y en consecuencia era un gobierno espurio. Y porque como consecuencia de esa decisión, la Fuerza Armada, en vez de colocarse con la naciente dictadura, dijo la Fuerza Armada es leal a la Constitución y habiéndose establecido, a través del órgano correspondiente de que hay una dictadura, acabó con ese intento de autogolpe que estuvo solo 7 días, ¿no? Claro, en ese momento ya Vladimiro Montesinos, entiendo, había tomado, digamos, el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y justamente lo podemos ver en el video, es decir, el momento del 5 de abril las Fuerzas Armadas van y no solamente toman el Colegio de Abogados, y van a las diferentes instituciones, incluso los medios de comunicación. Intervienen el Poder Judicial, desmoronan todo el ámbito del sistema de política exterior, destituyen a un alto número de embajadores, muchos de ellos ilustres, ¿no? García Belaúnde, Alan Wagner, etcétera. Sin embargo, digamos, ya en el 2000, cuando Fujimori fuga y renuncia por fax, se va al Japón, digamos, de esta reunión de la PEC que tenía, y entra el gobierno de transición de Valentín Paniagua y empiezan los juicios de manera bastante célere, pese a todo eso, a que se conocía, digamos, el nivel de profundidad de corrupción y cómo se había institucionalizado efectivamente la corrupción en el Perú, pese a todo eso el fujimorismo tiene una base sólida importante en este país y las últimas elecciones lo han demostrado, ¿no? Es decir, hay gente que realmente todavía le guarda, digamos, cariño a Alberto Fujimori y le reconoce dos cosas básicamente las más importantes, ¿no? La lucha contra la corrupción, la lucha contra Sendero Luminoso y la reactivación de la economía. Eso es verdad. Eso es verdad, es que Fujimori en sí como persona, yo creo que básicamente lo que no conocía es la historia del Perú, pero que fuera una mala persona o alguien con inquina, no daba esa impresión. Yo que lo conocí cuando él fue jefe de Estado, era un hombre hasta amable, hasta diría yo afectuoso con los parlamentarios contrarios, ¿no? Como persona yo no tengo ninguna observación a él, pero como hombre, para manejar un país, para manejar una constitución del Estado, para inculcar el orden democrático, era un absoluto ignorante. No tenía la menor idea, siendo un muy buen matemático, era un hombre que no tenía ningún conocimiento de la política. Fue una casualidad su candidatura y una casualidad que creciera de esa forma como creció, en gran parte también porque el gobierno que estaba cesando no había hecho un buen trabajo. Pero fundamentalmente el error de Fujimori fue, como él no tenía experiencia política, no tenía partido político, porque su partido era un partido muy endeble, muy pequeño. En el Senado, que éramos 60 senadores, solamente tenía una bancada de 16. Y nunca le hicimos oposición, se le dieron todas las facilidades, pero él no sabía cómo gobernar, entonces se apoyaba en gente que le hacía creer que ellos sí sabían gobernar, como era Vladimiro Montesinos y compañía, y sobre todo el servicio de inteligencia. Entonces, ellos lo llevan por una senda equivocada, antidemocrática por completo, y a perpetrar una barbaridad, un golpe de Estado. Pero yo creo que Fujimori lo hace de puro ignorante, de puro desconocimiento de la política. No sabe lo que es dar un golpe de Estado y ponerse en manos de quién, de la Fuerza Armada o de terceros que van a gobernar porque él no tenía la capacidad para hacerlo con gente totalmente sin preparación. Sin embargo, 27 años después, increíble, casi 3 décadas después, estamos discutiendo una reforma política, una reforma del sistema de justicia. Se demostró, digamos, con esos audios que el sistema de justicia en su conjunto está podrido. Está podrido. Además, otra cosa importante, ¿no?, que hay que hacer énfasis, y yo insisto mucho en eso, ¿no? A partir de Fujimori se dejó de enseñar educación cívica. Yo tengo alumnos en la universidad que estudian Derecho Constitucional que no han pasado por un curso de educación cívica, que no saben lo que es la democracia, que no conocen cuáles son los deberes fundamentales, cuáles son los derechos fundamentales de la persona, que no se ubican dentro de la Constitución como
el ente que permite dar las reglas para un comportamiento humano civilizado, inteligente y que permite el desarrollo. Es decir, hace muchos años que dejamos de hacer civismo, de educar a nuestros jóvenes para que aprendan cuáles son los valores que hay que defender. La democracia es dura, además es imperfecta. En eso estamos todos con Churchill, es el menos malo de los sistemas. No es que sea un gran sistema, pero permite, por ejemplo, el ejercicio de las libertades, permite el respeto de las personas, permite el intercambio de fuerzas políticas, permite la libertad plena para las discusiones, permite la libertad de expresión, que es fundamental. No se olviden ustedes, lo que pasa es que los medios a veces se olvidan, cuando Fujimori da el golpe de Estado, con la influencia naturalmente del servicio de inteligencia, tomó todos los medios de comunicación y los tomó por varios días y los asustó, los preocupó, los angustió y luego los dejó seguir. Pero bueno, eso también influyó. Se compraron líneas editoriales, se crearon diarios chicha. Fue una de las instituciones que también se corrompió en esa época, ¿no? Si usted me permite, Omar, en la línea que ha señalado Raúl, lo primero que hay que sin ánimo de mezquindad, hacer algunas precisiones en torno a los éxitos, digamos, entre comillas, del gobierno de Fujimori. Como bien ha dicho Raúl, la política económica se inició con el paquete de facultades delegadas que el Congreso le otorgó. En segundo lugar, el modelo de economía social de mercado no apareció en la Constitución de 1993, sino ya estaba en el texto del año 79 entre los artículos 110 y 117, lo que no significa reconocer que las modificaciones introducidas generaron una mejora en el sistema, pero el sistema ya estaba. La lucha y el combate contra la violencia terrorista tiene como elemento fundamental la creación del GEIN, que fue obra del gobierno anterior y cuyos resultados, a través del grupo de Quetín Vidal, Jiménez, el general Miyashiro, encontró en ese grupo, ¿no es cierto?, el instrumento eficaz para acabar con Sendero sin necesidad de matar, sin necesidad de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente, ¿qué es la herencia que nos deja Fujimori? Nos deja un país empobrecido desde el punto de vista moral y nos deja un país totalmente desconectado del punto de vista político, porque el grado de descrédito y desánimo ciudadano en relación a la política tiene que ver con las acciones que se realizaron en ese momento. Sí, sin embargo, y ahí quizás es una respuesta más política, en lo que hemos escuchado en la última presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es por ejemplo el vocero, nada menos que el vocero del fujimorismo, solicitando en medio de esta presentación la libertad de Alberto Fujimori y la libertad de Keiko Fujimori, cuando esto depende, entiendo, evidentemente, del Poder Judicial y no del presidente del Consejo de Ministros. Yo veía varios tuits también de fujimoristas connotados, representativos, digamos, saludando el 5 de abril. No arrepintiéndose ni avergonzándose del 5 de abril, no, saludando y reconociendo justamente el presidente Fujimori. ¿Qué nos dice eso, digamos, como mensaje político y como mensaje a la sociedad de saludar un golpe, la ruptura del orden constitucional? Sí, saludar el quebrantamiento del Estado de Derecho, saludar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los derechos fundamentales puedan ser violentados de manera impune y permitir el saqueo, ¿no es cierto?, de las arcas del Estado, pero no por una voluntad aislada, sino por, vuelvo a repetir, una decisión institucional, ¿cierto?, conjunta. Ese es el problema, es decir, a lo que voy, ¿estamos lejos de vivir otro 5 de abril en el Perú, doctor Ferrer? Yo espero que sí, yo creo que sí, además, sinceramente creo que sí, y fíjese, la Constitución actual, sin ser la mejor de las constituciones que hemos tenido, es un ordenamiento jurídico que no se puede negar que sí reconoce todos los derechos fundamentales de la persona, reconoce el sistema democrático, reconoce un sistema bicameral en el Parlamento, y sobre todo está bien estructurada, porque se siguió un poco el ejemplo de la 1979, que fue la famosa Constitución que se redactó bajo la presidencia de la Torre, estando Bedoya Reyes justamente también en el hemiciclo. Esa Constitución, la actual,
Yo creo que no es tan completa como la anterior, pero es una constitución moderna. En lo económico es una constitución avanzada. Creo que requeriría algunas modificaciones, pero regresemos a lo básico. Aceptemos que un país tiene que tener una constitución y tiene que ser respetado. Esa constitución que tenemos hoy no es mala tampoco, no es perfecta, pero en todo lo que es derechos de la persona, el funcionamiento democrático del Estado, lo que es el balance de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es una buena constitución que amerita algunas modificaciones, pero que puede ser perfectamente la base para el mejor sistema democrático que se puede implementar en el Perú. Yo no tengo ninguna vinculación con el gobierno actual. A duras penas conozco al presidente de la República y, por supuesto, a algunos congresistas, naturalmente, de tiempo atrás, pero no soy amigo de ellos tampoco, no tengo ninguna relación con este gobierno. Pero creo que hay que defender a este gobierno si lo que queremos es tener una transición democrática dentro de menos de 2 años, será año y meses, para consolidar el sistema democrático. Es así como se hacen las naciones. ¿Se hacen con qué? Con continuidad, con aceptación de lo anterior, corrigiendo los errores, pero manteniendo un sistema de libertades, que es fundamental. Sin embargo, estamos en épocas difíciles, ¿no? En el mundo en general, a nivel de populismos, lo vemos, por ejemplo, en Brasil, ganó un populista de derecha, en México ganó un populista de izquierda, justamente bajo el mismo discurso que el de Fujimori, abolir los partidos tradicionales, cuando muchos de ellos son grandes políticos tradicionales. Por eso hablaba de los riesgos que tenemos a futuro en los siguientes 2 años. Digamos, lo fundamental es que en una sociedad puedan haber hombres de pensamiento conservador o con pensamiento progresista, pero ambos sectores tienen que estar identificados en algunos elementos. El sistema democrático, el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento normal de las instituciones, la actuación de los poderes públicos de manera autónoma e independiente, pero con mutua separación, con interdependencia funcional, ¿no es cierto? Sin esos criterios, sin una ciudadanía activa y vigilante, ¿no es cierto?, comprometida con, digamos, con la cosa pública, entonces no tenemos un futuro asegurado, que es lo que justamente Raúl decía. La existencia de una falta de educación cívica, la existencia de un desconocimiento global de la importancia de vivir